Yeshua, salvación de Israel, es Él, alábale. Él es Yeshua, Señor de la creación, es Él, alábale. Él nos ha dado salvación y aguardamos el consuelo de Sión. No hemos perdido la esperanza, pues solo en Él pusimos nuestra fe. Hine Yeshua, Yeshua Israel, Hineu, Hallelu. Hine Yeshua, Ribbon HaOlam, Hineu, Hallelu. Anu קיבלנו מושיענו ומחכים לנחמת ציון. לא נאבד את תקוותנו, נישא אלינו אל האדון. הנה ישוע, ישועת ישראל, הנה הוא, הללו. הנה ישוע ריבון העולם, הנה הוא, הללו. מציון תצא תורתנו, מציון מירכתי צפון, על ציון ירד גואלנו, נצא במחול ונחוג הניצחון. הנה ישוע, ישועת ישראל, הנה הוא, הללו. הנה ישוע ריבון העולם, הנה הוא, הללו. Él es Yeshua, salvación de Israel, es Él, alabaré. Él es Yeshua, Señor de la creación, es Él, alabaré. Hinehu, aleluya, es Él, alabaré. Que aquí perezca la esperanza de vivir y los hombres se odien hasta el fin. Y aunque las naciones se destruyen con horror y al final acontezca lo peor, Jesucristo siempre, siempre reinará, volverá, gloria a Dios por Él. Jesucristo siempre, siempre reinará, volverá, gloria a Dios por Él. Y aunque a su venida Él no encuentre ya más fe y la apostasía se haga ver, y aunque las maldades del amor lleguen a enfriar, la blasfemia parezca triunfar. Jesucristo siempre, siempre reinará, volverá, gloria a Dios por Él. Jesucristo siempre, siempre reinará, volverá, gloria a Dios por Él. Y aunque aquí perezca la esperanza de vivir y los
odien hasta el fin. Y aunque las naciones se destruyan con horror, y al final acontezca lo peor, Jesucristo siempre reinará, volverá, gloria a Dios por él. Jesucristo siempre reinará, volverá, gloria a Dios por él. Jesucristo siempre reinará, volverá, gloria a Dios por él. Y aunque a su venida él no encuentre ya más fe, y la apostasía se acabe, y aunque las maldades del amor lleguen a enfriar, la blasfemia parezca triunfar, Jesucristo siempre reinará, volverá, gloria a Dios por él. Jesucristo siempre reinará, volverá, gloria a Dios por él. Jesucristo siempre reinará, volverá, gloria a Dios por él. Jesucristo siempre reinará, volverá, gloria a Dios por él. 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 Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga a todos. En este día, un saludo fraternal para todos mis hermanos en San Antonio, Milipilla, Peñaflor, Talagante, Santiago, y a todos los que ven a través de las redes sociales. Un saludo, abrazos, besos para todos, que el Señor les bendiga. Este es un nuevo día donde vamos a escuchar palabra del Señor. Va a haber un devocional donde podamos, ojalá, concentrarnos en la intimidad y poder estar atentos a lo que Dios quiere tratar en este día con nosotros. Nos alegramos, la palabra dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. En el día de hoy no estamos juntos por causa de la pandemia, pero en un mismo espíritu, en un mismo sentir, que Dios les bendiga mucho. Amén. Así que les quería invitar a que tuviésemos un tiempo de oración para iniciar este culto en este domingo y que el Señor y su gracia estén con nosotros. Señor, en este día te damos gracias por tu amor, por tu verdad, por Jesucristo nuestro Rey. Que tu voluntad
sea para con nuestras vidas, Señor. Hágase tu voluntad en nuestras vidas, que tu palabra reine en nosotros. Te pedimos, Señor, en el día de hoy que tu gracia esté con todos los hermanos que se reúnen, con los hermanos que predican, con los que guían el devocional, que tu gracia sea en cada uno de ellos y también nosotros poder ser hallados, Señor, delante de ti, Señor, fieles, Señor, en verdad y santos delante de ti, Señor. Padre, te ruego que nos bendiga en este día y nos guarde, Señor, de nuestros propios pecados, de nuestra propia maldad, Señor. Que nos laves más y más con tu palabra y se haga, Señor, tu obra en nuestras vidas para que así, Señor, podamos perseverar y permanecer hasta el fin. En tu nombre comenzamos este culto el día de hoy. Amén y amén. Amén. Gracias nuevamente al Señor. Y antes de comenzar en el día de hoy, quería compartirles en Isaías, capítulo 55, versos 6 al 11, una porción de la palabra, que dice así. Dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Así sea en el día de hoy, que se cumpla la palabra del Señor, podamos alabar al Rey y escuchar su palabra con gozo y con gratitud de corazón. Que Dios les bendiga, hermanos. Adelante. Traemos sacrificios de alabanza a la casa del Señor. Traemos sacrificios de alabanza a la casa del Señor. Ofrecemos para ti sacrificios de gratitud. Ofrecemos para ti sacrificios de amor. Traemos sacrificios de alabanza a la casa del Señor. Traemos sacrificios de alabanza a la casa del Señor. Ofrecemos para ti sacrificios de gratitud. Ofrecemos para ti sacrificios de amor. Traemos sacrificios de alabanza a la casa del Señor. Traemos sacrificios de alabanza a la casa del Señor. Ofrecemos para ti sacrificios de gratitud. Ofrecemos para ti sacrificios de amor. Ofrecemos para ti sacrificios de gratitud. Ofrecemos para ti sacrificios
ti. Sacrificios de gratitud ofrecemos para ti. Sacrificios de amor. Alabar a Dios en su santuario. Alabadle la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle al son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danzas, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalo resonante, alabadle con címbalo de júbilo. Todo lo que respira, alabe al Señor. Aleluya, aleluya. Alabadle al son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalo resonante, alabadle con címbalo de júbilo. Todo lo que respira, alabe al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabar a nuestro Dios. Y salió del trono una voz que decía: alabar a nuestro Dios. Todos sus siervos y los que le temen, alabadle. Y oí como una voz de una gran multitud, como estruendo de muchas aguas, y como una voz de grandes estruendos que decía: aleluya, 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 porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina ya. Porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina ya. Y oí como una voz de una gran multitud, como estruendo de muchas aguas. Y oí como una voz de una gran multitud, como estruendo de muchas aguas. Y como una voz de grandes estruendos que decía: aleluya, 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 aleluya,
tu nombre, porque grande ha sido tu amor y tu misericordia. Te exaltaré, mi Dios, y alabaré tu nombre, porque grande ha sido tu amor y tu misericordia. Cada día te bendeciré y tus maravillas contaré. En tus favores, oh Dios, yo me gozaré y por siempre te proclamaré. En tus favores, oh Dios, yo me gozaré y por siempre te proclamaré. La iglesia bendice al gran sumo sacerdote, a Jesús. La iglesia proclama su nombre, que es sobre todo nombre. Jesús, bendito Salvador, victorioso, eterno Dios. Alábenle, 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 alábenle. Alabar al Señor, alabar a Jesús, alabar al Señor, alabar a Jesús, glorifica su santo nombre, enaltecedlo a Sí, solo a Él, alábenle, solo a Él, Santo Dios, bendito eres tú, Señor. Porque digno es Jesús, porque digno es Jesús, el Santo Hijo de Dios. Porque digno es Jesús, porque digno es Jesús, el Santo Hijo de Dios. Alabar al Señor, alabar a Jesús, alabar al Señor, alabar a Jesús, glorifica su santo nombre, enaltecedlo a Solo a Él, bendito y santo es tu precioso nombre, Señor. Porque digno es Jesús, porque digno es Jesús, el Santo Hijo de Dios. Porque digno es Jesús, porque digno es Jesús, el Santo Hijo de Dios. La iglesia bendice al
dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fuerte Dios, y mi fuerte Dios, y mis labios se alegrarán cuando cante a ti, y mis labios se alegrarán cuando cante a ti. Y mi alma se alegrará en ti, oh Jehová. Me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fuerte Dios, y mi fuerte Dios, y mis labios se alegrarán cuando cante a ti, y mis labios se alegrarán cuando cante a ti. Y mi alma se alegrará, y mis labios se alegrarán cuando cante a ti, y mis labios se alegrarán cuando cante a ti. Y mi alma se alegrará, y mi alma se alegrará. Aleluya, bendito eres tú, Señor. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del sumo sacerdote y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. A Él, por su gracia, nos hemos acercado. Nos hemos acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, a la multitud de millares de ángeles, al sumo sacerdote, a Jesús el mediador del nuevo pacto hecho en su sangre, para obtener eterna salvación. Hemos venido a Jerusalén, la celestial, la iglesia amada del Santo de Israel. Hemos venido a Jerusalén, la celestial, la iglesia amada del Santo de Israel. Nos hemos acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, a la multitud de millares de ángeles, al sumo sacerdote, a Jesús el mediador del nuevo pacto hecho en su sangre, para obtener eterna salvación. Hemos venido a Jerusalén, la celestial, la iglesia
iglesia amada del Santo de Israel, hemos venido a Jerusalén, la celestial, la iglesia amada del Santo de Israel, hemos venido a Jerusalén, la celestial, la iglesia amada del Santo de Israel, hemos venido a Jerusalén, la celestial, la iglesia amada del Santo de Israel, hemos venido a Jerusalén, la celestial, la iglesia amada del Santo de Israel. Gloriaos en su santo nombre, alegre es el corazón de los que busca a Dios. Buscad a Dios y su poder, buscad siempre su rostro, acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios, de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Hoy nos reunimos ante aquel que nos amó. Hoy nos reunimos ante aquel que nos amó y nos postramos ante su majestad. Hoy cantamos hosana, alabanzas al gran Rey. Alzamos las manos y loamos a una voz. Contemplar, rendir un culto, poder tener su amor y a su trono de gracia podemos hoy entrar con alegría al Padre adorar. Hoy nos reunimos ante aquel que nos amó y nos postramos ante su majestad. Hoy cantamos hosana, alabanzas al gran Rey. Alzamos las manos y loamos a una voz.
contemplar, rendir un culto, poder tener su amor. Y a su trono de gracia podemos hoy entrar con alegría al Padre adorar. Santo, amén. Gracias, Señor. Quiero enviarles un afectuoso saludo a todos los hermanos que se conectan a través de YouTube, a través de Facebook, y un afectuoso saludo a todos los hermanos que por este largo periodo de tiempo, y no sabemos cuánto tiempo más, no nos vamos a poder ver. Desearles muchas bendiciones. Se les extraña. En estos días me ha llamado el hermano José Farías y aprovecho de saludarlo. También a los hermanos de allá de San Antonio, también a los hermanos de Santiago, aquellos que puedan ver esta grabación. Y a todos los hermanos que no podemos ver por tema de la contingencia, por el tema de la cuarentena, de lo que estamos viviendo. Llegarán esos días en que podremos reunirnos, congregarnos como iglesia, como cuerpo del Señor. Así que va para todos mis hermanos un afectuoso y cariñoso saludo. Se me ha encomendado compartir la palabra del Señor en este día, y yo anteriormente, cuando lo he estado haciendo, he estado recurriendo mucho al libro de Efesios, y en esta ocasión también quiero compartir una palabra que está ahí en el libro de Efesios, en el capítulo 6, para aquellos hermanos que siguen la lectura. Voy a leer un pasaje que creo que es uno de los tantos más conocidos de las Escrituras. Dice aquí el capítulo 6 y versículo 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica, dice, por todos los santos. Señor, tu palabra es viva, es eficaz. Tu palabra no tiene fronteras, puede llegar hasta los lugares más inhóspitos, hasta los lugares que nosotros no podemos imaginar, porque esa palabra viva puede hacer una obra en tus hijos, en tu pueblo. Gracias te doy por esta porción de tu palabra que nos das en este día, oh Dios, para que podamos reflexionar en ella y que podamos ver que esta palabra está fresca, está vigente para nosotros hoy, oh Dios, que nos habla y que nos edificas a través de ella. Yo te pido que en todo lugar donde se predique tu evangelio, en todo lugar y a través de los medios que sea, que tu palabra corra, que sea glorificada y que sea de edificación para tu pueblo, como te lo pido también a través de esta palabra y para tu iglesia, que hoy día estarán siendo expuestos a esta enseñanza. Gracias te doy y me encomiendo a tu gracia, oh Señor, en todo tiempo y en todo momento, porque sabemos que no somos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de ti, oh Dios. De ti dependemos y en ti nos apoyamos. Gracias te doy y bendice a tu iglesia, a tu pueblo. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Hace un tiempo atrás estábamos reunidos un grupo de hermanos y hermanas, y recuerdo yo que una hermana estaba haciendo como un tipo de confesión ahí acerca de todos sus conflictos, acerca de todas sus luchas, de sus problemas que ella enfrentaba, y dijo varias cosas. Y yo recuerdo que estando ahí en ese grupo, yo le dije a esa hermana, cristiano que no tiene luchas no es cristiano. Yo la verdad que ni siquiera dimensioné lo que estaba diciendo, que después tuve que hablar sobre lo que dije porque en algún momento pensé que había dicho algo incorrecto. Cristiano que no tiene luchas no es cristiano. Y la verdad que creo que a medida que pasa el tiempo y a medida que uno va conociendo la palabra del Señor, uno se va, el Señor ha ido confirmando aquello a mi vida. De que estamos llamados a su reino, estamos llamados a participar de su gloria, estamos llamados a participar de su gracia, de su vida, pero también estamos llamados a participar de las aflicciones. Operan de la misma manera. Así que hay algo que nosotros tenemos que, como hijos del Señor, recibir y entender esto, que desde el día que el Señor nos llamó a su reino, nos llamó a participar de su gracia, a participar de su vida, desde ese día que fuimos sacados de la luz, que vinimos del reino de la tiniebla al reino de su amado Hijo, ese día a la iglesia, al creyente, se le declaró la guerra. A nosotros se nos ha declarado la guerra, a todo cristiano se le ha declarado la guerra.
Y no sé si va a ser una buena o una mala noticia la que yo le voy a dar, pero el Señor no ha firmado ningún acuerdo de paz con el enemigo. No, Él no ha firmado un tratado de no agresión, de paz. No, el Señor se ha propuesto derrotar a todos sus enemigos. Así lo confirma la Escritura, dice, hasta que Él ponga todos sus enemigos por el estrado de sus pies, dice, y el postrer enemigo que será destruido, el último de todos, dice que será la muerte. Así que la iglesia está en pie de guerra, la iglesia se le ha declarado la guerra por causa de haber sido sacados de ese imperio, a causa de haber ser sacados de esa potestad en la que estábamos y haber sido trasladados al reino de su amado Hijo. Entonces ahora se ha generado este conflicto, esta pugna, y entonces el cristiano, a todo creyente, nos han declarado la guerra. Y aquí la palabra habla de que no tenemos lucha contra carne y sangre. ¿Ya? El apóstol Pablo, yo voy a hacer un pequeño resumen de lo que es el capítulo 5 de Efesios, solamente un pequeño resumen, para llegar desde el capítulo 5, del versículo 1 hasta el capítulo 6 y versículo 9. Todo lo que Pablo viene mencionando es de carácter doctrinal. Dice que debemos ser imitadores de Dios, como hijos, debemos andar en amor, que no debemos andar en inmundicias, en avaricias, que no deben salir palabras deshonestas de nuestra boca. Todo esto está en el capítulo 5. Dice que no debemos participar en las obras infructuosas de las tinieblas. Dice que debemos mirar con diligencia cómo debemos andar, que no nos embriaguemos con vino. Un resumen estoy diciendo de lo que dice el capítulo 5, que no nos debemos embriagar con vino, que debemos ser llenos del Espíritu, que debemos andar hablando entre nosotros con salmos, con himnos, que debe haber entre nosotros sometimiento, someterse los unos a los otros en el temor de Dios, que las casadas deben estar sujetas a sus maridos, que los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Después dice, entramos en el capítulo 6, que los hijos deben obedecer a sus padres. Dice que los siervos deben obedecer a sus amos terrenales. Y los amos también deben hacer lo mismo con sus siervos. En el versículo 9, dentro de todo ese contexto del capítulo 5 hasta el 1, hasta el 6, 9, todo lo que viene hablando es de carácter de una naturaleza doctrinal, de cómo debe conducirse la iglesia, y justamente los mayores conflictos que tiene un creyente, los mayores conflictos son justamente en todo ese campo, en toda esa área laboral, en el campo de la iglesia, en el campo de la familia, del hogar, de los hijos, del esposo. Son los grandes conflictos. Y hay dos áreas que son, creo, las más donde el enemigo, donde tiene su mirada puesta con el fin de causar mayores estragos, es justamente en la familia y en la iglesia. Estas dos, tanto la familia como la iglesia, ellas dos operan y funcionan en base al amor. El amor debe aquello que opera y funciona en cuanto a la iglesia y en cuanto a la familia,
Y ahí donde están puestos los ojos del enemigo, aunque pudieran haber otras cosas que para él también son mucho más importantes, son como las más relevantes, donde está interesado en causar el mayor estrago posible, y nosotros no estamos exentos de eso. Así que dentro de ese contexto que viene el apóstol Pablo desde el capítulo 5 hasta el capítulo 6, él viene y menciona estos versículos que pareciera aparentemente que están un poco fuera de contexto, pero no lo están. Dice, llega entonces, viene hablando de todo eso que he mencionado, y llega aquí al versículo 10 y dice, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y nos empieza a dar toda esta enseñanza de que la lucha no es contra carne y sangre. Es decir, no podemos nosotros enfocar nuestra mirada en el conflicto laboral, en el conflicto familiar, en el conflicto de los hermanos, en todo aquello que genera realmente conflicto, sino que hay otras cosas que son mucho más dañinas para el hombre. Y es aquí donde vamos a empezar a introducirnos un poco en esta palabra que el Señor ha puesto en este día a compartir con mis hermanos. Todo creyente, decía, todo creyente tiene lucha, no hay cristiano. Sí, insisto, voy a repetir aquello que dije, que en algún momento pensé que estaba diciendo de alguna forma irresponsable, pero creo que el Señor sí me confirma. Todo creyente tiene luchas, todo. El apóstol Pedro mencionaba y decía que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Así que no nos va a sobrevenir nada nuevo, no nos va a ocurrir nada nuevo y bajo el sol, no nos va a ocurrir nada que a otros hermanos, a otras vidas, no les estén aconteciendo. Sin embargo, no todos luchamos contra lo mismo. Entonces, aquí vamos a ir primero a Primera de Pedro. Voy a leer aquí en Primera de Pedro. En el capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, voy a leer desde el versículo 5. Dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos los unos a los otros y vestidos de humildad. Y aquí ya empezamos a ver que la palabra nuevamente está tocando aspectos que son de la conducta, de cómo debe conducirse un hijo de Dios. Aquí le habla a los jóvenes. Humillados bajo la poderosa mano de Dios. Y dice, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. En este pasaje estamos identificando al enemigo, aunque Efesios lo dejó más que claro, que nuestro adversario es el diablo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Quizás mucho de ese lenguaje que usa el apóstol Pablo ahí, quizás no lo podamos entender con la profundidad que eso tiene. Y hasta en lo personal, a lo mejor no puedo dimensionar todo aquello, pero hay algo que sí me queda claro, y sí la enseñanza está muy definida para mí, de que esa lucha es real. No es algo imaginario, no es algo ficticio, es algo real. Aquí dice que debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Dice, y debemos ser sobrios y velar, dice, porque nuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda
alrededor buscando a quien devorar. Así que uno ya puede identificar, ya podemos identificar al adversario, podemos identificarlo y saber que el enemigo de nuestras almas, se llama Satanás, el diablo. ¿Quién está interesado en destruir la iglesia y quién está interesado en destruir la familia? Entonces, dice que debemos ser sobrios, descansar en Él, echar nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros y estar velando porque Él dice, el adversario anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Yo no sé, alguna vez, yo nunca he estado en un lugar de safari, lugares donde habitan estos animales en forma natural. Lo más cerca que he estado de un león es en un circo. Y casi no asustan a nadie. Yo recuerdo cuando vivía acá en la Villa Esmeralda, a unas 3 cuadras de ahí llegó un circo y que traía leones. Y recuerdo que en la noche, a una cierta hora, los leones rugían. Y a 3 cuadras, ese rugido lo escuchábamos nosotros con mi esposa desde la habitación, a las 11, 12 de la noche y a veces más tarde, o en la mañana temprano. Y yo decía, ¿cómo será eso en un ambiente natural? Un rugido de león a 4 o 5 cuadras poder escuchar atemoriza a cualquier persona. Bueno, este adversario, y yo pudiera ser que esto que voy a decir, no, a lo mejor no todos lo comparten, este adversario es un adversario poderoso, y cuando digo poderoso, no estoy diciendo que es invencible, y asusta. Pero la iglesia, tiene que entender la iglesia que a través de su fuerza, a través de sus propios medios, no va a poder hacer frente a esta adversidad. Efesios decía que nosotros debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es ahí donde nos debemos amparar, es ahí donde debe estar puesta nuestra confianza, es ahí donde debe estar puesta nuestra fe, frente a los conflictos que se nos avecinan. Fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Él va a la vanguardia, Él es aquel que va al frente en esta lucha que vamos a tener que enfrentar como cristianos frente a las adversidades. Pero ahí quisiera yo enfocarme en un área bien específica, porque si bien nosotros tenemos luchas como cristianos en cuanto a lo que tiene que ver con la fe, esta lucha que quiero enfocar yo es la lucha del creyente en cuanto a su propia naturaleza, en cuanto a su propia humanidad. Quizás nosotros siempre podemos a lo mejor estar mirando hacia el exterior para ver desde dónde van a venir los conflictos, pero no vemos el conflicto que tenemos interno en nuestra propia humanidad, porque la gran lucha, la gran batalla, el gran conflicto es con esto que se llama carne, es con nuestra propia humanidad. El problema aquí soy yo. Si pudiéramos resumirlo en esa frase. El problema aquí soy yo. Por causa de mi humanidad, por causa de mi carne y por causa de la tendencia, el Señor ha obrado, el Señor nos ha dado las arras de su espíritu, nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo y ahora nos llama a nosotros a fortalecernos en Él para poder vencer todo aquello que es de nuestra propia humanidad. Dejando un poquitito de lado aquella lucha que es innegable, que
tiene que ver con el conflicto en cuanto a la fe. El apóstol Pedro también lo enseñaba y decía que los padecimientos que se cumplen en nuestros hermanos tienen que ver justamente con ese padecer por causa del Evangelio. Hay un padecimiento asociado al Evangelio, a la fe, y que ha traído conflictos siempre a todos los siervos del Señor. Pero, insisto en esto, lo que quiero desarrollar es el conflicto que tenemos nosotros como seres humanos, como personas. Por eso que aproveché ahí de tomarme de Efesios 5 para ver cómo el apóstol Pablo viene desarrollando una enseñanza doctrinal para la iglesia, y finalmente en el capítulo 6 y versículo 10 comienza a hablar de una guerra espiritual. Nos presenta primero una doctrina y después nos presenta la lucha. Y dice, y no es contra carne ni sangre. Así que tenemos que dejar de quitar la vista ahí. Los conflictos que se generan con los hijos, los conflictos que pueden haber con la misma esposa, que pueden haber con el jefe de trabajo, con el vecino, cuando conducimos el auto, y cuando estamos en nuestra intimidad, y cuando estamos en nuestros pensamientos, y cuando estamos en esa vida interna. Ese realmente es una gran lucha, por lo menos la comparto, porque yo creo que personalmente me veo enfrentado a algo así. Dice Pedro, aquí donde estamos, nuestro adversario, el diablo, anda buscando a quien devorar. El apóstol Pablo en Romanos 12 dice que no seamos vencidos de lo malo, que lo malo no nos venza a nosotros. Y dice, ¿cómo debemos vencer el mal? Dice, el mal se vence con el bien. Vence con el bien el mal. Así que, porque este escenario no está del todo muy auspicioso para nosotros, la fe nos va en triunfo en Cristo Jesús. Es a través de la fe que podemos vencer, es a través de la fe que el Señor nos ha sembrado en el corazón, es que podemos ir en triunfo, en victoria en Cristo Jesús. Así que, y Él nos enseña que el mal se vence con el bien. Pero claro, uno dice, pero hacer el bien nos cuesta un poquito, nos cuesta hacer el bien. Bien, ¿cuándo termina este conflicto? ¿Cuándo comienza y cuándo termina este conflicto, esta guerra espiritual que tenemos los cristianos? Comienza el día en que el Señor Jesucristo vino a nuestros corazones. Cuando oímos el llamado de Dios, cuando abrimos la puerta de nuestro corazón, cuando pudiéramos decir tantas cosas ahí, cuando se experimentó el nuevo nacimiento, cuando fuimos trasladados al reino de su Hijo, cuando fuimos, ¿no es cierto?, redimidos de entre los hombres, cuando vinimos a formar parte de esa iglesia. Ese día es cuando se nos ha declarado la guerra, les decía hace un momento. Allí comenzó, no cuando estábamos en el mundo no teníamos ningún problema de esa naturaleza. Pero yo creo que una vez alguien lo dijo, recuerdo que una vez alguien lo dijo, y no sé en qué lugar lo dijo, pero lo escuché de alguien que dijo una vez, mis problemas comenzaron cuando vine al Señor. Y hay quizás algún hermano que esté escuchando, va a escuchar este audio, quizás va a decir lo mismo. A mí me pasó exactamente lo mismo, mis problemas comenzaron, y como que uno cree que viniendo al Evangelio no nos va a pasar nada. Y lamentablemente no es así. Se han vivido experiencias dolorosas, tristes en el Evangelio, y sí, nos pasan cosas, y tristes.
¿Cuándo comenzó? Fue ese día fue que nos declaró, el enemigo nos declaró la guerra. La pregunta es ¿cuándo termina? Bueno, termina, no es muy alentador lo que voy a decir, pero por una parte, porque ya no es el próximo año, no es el siguiente, va a terminar hasta el día de nuestra muerte. No va a haber día de nuestra vida cristiana en que no tengamos luchas como hijos de Dios. No hay. Voy a leer aquí en 2 de Corintios, capítulo 5. Voy a leer 2 de Corintios, capítulo 5. Dice aquí desde el versículo 1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos un edificio, una casa no hecha de mano eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Fíjense, antes de continuar con la lectura, Pablo dice que gemimos, igual como lo menciona en Romanos, que la creación también dice está gimiendo, está clamando, está deseando que esa corrupción que hay en el mundo de una vez y por todas se termine, que acabe esa corrupción, dice, y que esa creación, dice, gime porque desea ser libertada, que el Señor la liberte de esa esclavitud de la corrupción y que la liberte a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y Pablo dice que gemimos deseando que aquello se cumpla, que ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Dice, porque así seremos hallados vestidos y no desnudos. Hoy día yo hoy día me levanté, me puse el pantalón, me duché, me puse la chaleca, pero honestamente delante de Dios yo estoy desnudo, toda la creación está desnuda. La palabra dice que todas las cosas, todas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Aparentemente nosotros estamos vestidos, pero delante de Dios estamos totalmente desnudos y Él conoce toda nuestra realidad. Absolutamente toda. Pablo dice que Él desea ser hallado vestido y no desnudo. Y de la manera como Él lo presenta, es que esa habitación celestial se pueda llegar a ser real a su vida. Dice, porque quiero ser hallado vestido y no desnudo. Y para eso dice, conociendo la realidad de su carne, conociendo la realidad que la tendencia de nuestra naturaleza es pecaminosa, dice que Él se produce en Él un gemido. Dice en el versículo 2, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, porque así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Quien nos hizo para esto mismo es Dios, y quien nos ha dado las arras del Espíritu. El Señor nos dio, la palabra dice allí, la palabra en Efesios, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí dice, nos dio las arras del Espíritu, para que a través de ese Espíritu, que son las arras, que son las primicias, que es el anticipo de Dios para nuestra vida, podamos nosotros llegar en esta carrera, en este caminar, en este peregrinaje, podamos llegar a alcanzar aquella habitación celestial incorruptible de gloria para su iglesia. Por lo tanto, mientras estemos en este cuerpo, vamos a estar experimentando aflicciones, conflictos internos y también externos. Dice, y para el que nos hizo para esto mismo es Dios. Este es el propósito de Dios. El que nos hizo para esto mismo es Dios. ¿Para qué nos hizo? Hizo para la eternidad. Dios creó al hombre para la eternidad. El propósito de Él es que el hombre alcance esa habitación celestial, ese tabernáculo eterno, esa casa eterna hecha en los cielos, dice Pablo. Y yo estoy gimiendo porque ese momento, ese día,
se cumple en mi vida, pero no se va a cumplir en esta realidad, en esta humanidad en la que yo estoy viviendo. Así que es el día de la muerte y el día de la resurrección de la iglesia cuando allí se termina realmente todo el conflicto y toda la lucha de todo creyente. Así que lamento no haberles dado una noticia muy esperanzadora. Hasta cuando haya aliento de vida, vamos a tener que seguir luchando. Dice el apóstol Pablo, así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en este cuerpo, estamos ausentes del Señor. Mientras estamos en este cuerpo, estamos ausentes del Señor. Pero luego abre un paréntesis y dice, porque por fe andamos, pero no por vista. La iglesia camina por fe, la iglesia anda por fe. Aquello que el Señor nos ha prometido, nos apropiamos de ello, a pesar de que no es real hoy día en nosotros, no es real esa gloria, ese cuerpo eterno, no es real, porque estamos todavía en este tabernáculo, gimiendo. Dice, pero andamos por fe, porque Él lo dijo, porque Él lo ha prometido, porque Él no es hombre para mentir, lo recibimos y lo atesoramos y lo guardamos en nuestro corazón. Y esa palabra es una palabra fiel para la iglesia. Él va a cumplir aquello que ha prometido para nosotros. Pero confiamos, dice Pablo, y más quisiéramos. ¿Cuánto? Como decir, a veces usamos, ¿qué más quisiera yo? A veces usamos ese término. Pablo lo está como que lo está diciendo con otras palabras. Y más quisiéramos estar ausentes de este cuerpo. ¿Cómo que tanto que lo cuidamos, no? Tanto que cuidamos este cuerpo. Y Pablo dice, y más quisiéramos, ¿qué más daría yo? Como a veces usamos ese término. Porque estar ausentes de este cuerpo de humillación, de este cuerpo de carne, de este cuerpo de pecado, y presentes al Señor. En el versículo 6, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, dicen, pero quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presente al Señor. El salmista David, en el Salmo 17, él dijo que estaré satisfecho, dijo David, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Y esa palabra despertar nos habla de la resurrección. Él no es que se iba a quedar dormido, que iba a despertar al otro día en la mañana y que al otro día todo iba a ser nuevo y que todo iba a ser diferente. No, nosotros despertamos y la humanidad está, el conflicto está, el problema está, todas esas cosas están. Disculpen. Entonces él decía, ¿cuándo me voy a sentir realmente realizado? ¿Cuándo realmente me voy a sentir completo? ¿Cuándo realmente voy a estar satisfecho? Cuando despierte a tu semejanza, cuando me levante de entre los muertos, cuando resucite en gloria, ahí voy a estar satisfecho. Antes no. Antes estamos todos los días lidiando y en conflicto permanente con esta humanidad, con este cuerpo de humillación, con este cuerpo de carne. Así que cuando comienza el día en que el Señor vino a nuestras vidas, en que nos rescató, nos dio la vida, nos hizo participar de su reino, y este conflicto termina el día en que tengamos que dejar este cuerpo. ¿Qué es la lucha espiritual? ¿Qué es realmente la lucha espiritual que menciona el apóstol Pablo allí? No tenemos lucha contra carne ni sangre. Y les decía hace un momento que
que lo que yo quiero presentar es la lucha que enfrentamos en la humanidad, en nuestro cuerpo. A pesar, repito, a pesar de que se entiende también que es algo mucho más amplio, mucho más completo, y que abarca todo aquello que tiene que ver con la fe del cristiano, donde el cristiano, por causa de su fe, es enfrentado a diferentes conflictos por causa de la fe, padecer como cristiano las aflicciones del creyente en cuanto a su fe y a la declaración de aquello que él proclama. Bien, voy a mencionar aquí, voy a leer algunos pasajes de la Escritura, partiendo aquí en Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, en el versículo 9, dice, mas vos sois linaje escogido. Se sobreentiende que la palabra escogido, cuando el Señor dice que muchos son los llamados y son pocos los escogidos, aquí estamos hablando de que haber oído el llamado de Dios y haber respondido a ese llamado, entonces nos ha traído como ese pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, y la palabra adquirir ahí es comprado. Es alguien que pagó un precio y por ende tiene derecho de propiedad sobre aquello que se compra. Nosotros compramos algo y acreditamos, ¿no es cierto?, con la boleta, con la factura, acreditamos que aquello que hemos comprado nos pertenece. Yo pagué el precio de eso, de ese artículo, sea doméstico, lo que sea. Bueno, aquí dice, pueblo adquirido, pueblo comprado por Dios. Entonces, justamente nos está hablando de ese momento cuando el Señor paga el precio por nuestra vida, por nuestro rescate. Dice, nos ha llamado, nos ha escogido, nos ha comprado, y dice con el propósito de que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó, que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y luego en el versículo 10 deja algo en claro. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo de Dios. ¿Se dan cuenta? Que en un momento dice no erais pueblo de Dios. Y al no ser pueblo de Dios, no hay problema, no hay conflicto. Pueden en el mundo, las personas sin ser cristianas quizás tener algún tipo de problema, pero no tiene la misma lucha que tiene el creyente. El creyente tiene los mismos problemas que tiene el mundo, que pueden ser de salud, de trabajo, y a eso se le suman los conflictos por causa del Evangelio. Se le suman se intensifican las luchas, se intensifican las pruebas, todo se intensifica por causa de la nueva naturaleza, por causa de la pugna que hay entre lo que es la carne y el espíritu. Entonces dice Pedro que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Se da cuenta el antes y el después? ¿Y cómo ocurrió todo eso? Lo que dice el versículo anterior que leíamos. Sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, llamados a anunciar las virtudes del que nos sacó de las tinieblas a la luz. Dice, y ahora viene el versículo 11. Fíjense todo lo que el Señor hizo, nos rescata, nos llama, nos escoge, ¿no es cierto?, nos compra. No éramos el pueblo, ahora sí somos pueblo de Dios. Y fíjense lo que dice el versículo 11, como diciendo, qué rico, ahora se terminaron todos los problemas. No, ahora comienzan. En el versículo 11 dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales, y dice que esos deseos carnales están batallando contra nuestra alma. Uno diría,
Pero no se terminó todo. No se terminó todo en el bautismo. Cuando me bauticé, no se terminó todo. Porque dice que en el bautismo salí una nueva criatura, entonces ahora no tengo ni un conflicto, no tengo ningún problema. Ya fui trasladado del reino, estoy bajo la cobertura del Señor, no tengo... Bueno, esa no es mi realidad, y yo no sé si la realidad de los hermanos que puedan estar escuchando. El apóstol Pedro nos presenta aquello que es justamente nuestra redención, y luego en el versículo 11 nos llama, dice, a abstenernos de los deseos carnales que batallan con nuestra alma. El enemigo de nuestra alma. Aquel que quiere que nuestra alma se condene, aquel que quiere que nuestra alma se pierda. Dice los deseos carnales que están batallando. Y ahí hay una palabra que dice batallan, una batalla, una guerra, una pugna. ¿Contra qué? Contra nuestra alma, contra nuestro propio ser. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Así que ese conflicto es interno. El problema soy yo. Hebreos, la palabra allí en Hebreos dice que no habéis resistido, aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, combate. ¿Y contra qué debemos combatir? Contra el pecado, que acecha el pecado, dice Pedro acá, dice que los deseos carnales que están batallando contra nuestra alma. Lo que está en juego aquí es nuestra alma, que nuestra alma no se pierda. El Señor vino a rescatar nuestra alma y que para Él ha sido preciosa. Por eso que Él tuvo que pagar un alto precio. Para Él, el precio de nuestra vida, el rescate que dice aquí el apóstol Pedro, comprados, fue un precio muy alto que el Señor tuvo que pagar por nosotros, para que nuestra alma, el destino de nuestra vida, el destino de nuestra alma, no sea el infierno, no sea la condenación. Así que estamos llamados a dar esta lucha, pero aquí, hermanos amados, creo que tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros. El apóstol Pablo decía, haced morir, y para hacer morir, lo voy a graficar con esta servilleta. El pecado no se mata con esta servilleta. Usted no lo va con un matamosca, no. El Señor le ha dado armas, a la iglesia, y esas armas son poderosas, son armas eficaces y poderosas para destruir al pecado, y porque ese enemigo es un enemigo poderoso, pero no invencible, insisto, no es un enemigo invencible, es poderoso. El Señor también ha dotado a la iglesia de un armamento poderoso para destruir justamente a un enemigo poderoso. Huestes espirituales de maldad, regiones celestes comandadas por el gran enemigo de nuestras almas que se llama Satanás, el diablo. Enemigo de la iglesia, enemigo de la familia, enemigo de nuestras almas. Así que, aún dice Hebreos, no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo. La palabra nos llama a despojarnos de todo peso y del pecado que nos está asediando cada día. Es el asedio. Es como alguien que camina, ¿no es cierto?, con un peso encima y
finalmente empieza a producir agotamiento. Entonces dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, y nuestros ojos deben estar puestos en Jesús, entre aquel que va a la vanguardia, en aquel que va adelante de nosotros. Él sufrió la cruz, menospreció el oprobio, dice que Él sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo, Él dice, soportó todo aquello para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, que no quedemos desmayados en el camino, sino que fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza para estar firmes en el día malo y habiendo acabado todo, seguir firmes. Aquí en Romanos, voy a leer aquí en Romanos capítulo 7, y el apóstol Pablo, de un pasaje tan conocido por nosotros, dice, versículo 27-21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿No nos pasa eso? A veces hasta lágrimas se nos pueden caer cuando leemos las Escrituras, cuando escuchamos un testimonio, cuando escuchamos su palabra, es un refrigerio a veces de poder identificarnos con aquella palabra que es fresca y que es edificante para nosotros. Pero veo una ley en mis miembros, decía Pablo, es una cosa, es aquello en lo cual yo me gozo, en lo cual yo me deleito, pero cuando me miro al espejo y veo mi realidad, esa realidad es como deprimente. Por eso Pablo decía en Corintios, gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. ¿Cómo quisiera que esta realidad dejara de ser? Debería ser la esperanza, debería ser el anhelo de todo creyente. Veo una ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Luego dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ese librará, ese verbo, si ustedes se fijan en la lectura, está presentado en un tiempo futuro. Es verdad de lo que el Señor hizo al principio, es verdad que lo que decía Pedro, linaje, real sacerdocio, nación santa, un pueblo llamado a anunciar las virtudes, pero después el llamado, posteriormente el apóstol Pedro les dice, absténganse de los deseos carnales. No es que ahora ya eso no exista, existe todavía. Pablo decía, el pecado está en mis miembros, y dice, miserable, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ese librará está presentado en un tiempo futuro. Por eso que el salmista David decía, yo realmente no me siento realizado, yo no me siento satisfecho todavía, solamente aquello se va a lograr cuando yo despierte, cuando yo resucite a tu semejanza. Ese es el día en que vamos a tener el descanso, el reposo realmente de nuestra vida. Aun cuando hoy día el Señor nos ha dado las primicias, nos ha dado las arras de su Espíritu, nos ha dado la fe, todo aquello que nos da el Señor es para que a través de eso nosotros podamos ir venciendo todos obstáculos, confiados y fundamentados solamente en Él. Por eso decía allí, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién va a ser aquel que realmente me va a rescatar de esta humanidad? Y él dice, Pablo, gracias doy a Dios por Jesucristo. Solamente Él lo va a hacer, lo puede hacer y lo va a hacer. Ahora, pasa al capítulo 8, y en el capítulo 8, ya, aquí, disculpen,
versículo 12, esto lo dice en el 7, ahora pasamos para el capítulo 8. Así que, hermanos, deudos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Así que dice acá que si vivimos conforme a la carne moriremos. Dice, pero si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Y ese hacer morir, entonces, es a través de su Espíritu, las arras, porque nos dio las arras del Espíritu. Dice, es a través de ese Espíritu, a través de esa fe, que nosotros podemos hacer morir las obras de la carne. Y dice, y si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, entonces, ¿cuál es la consecuencia de todo ello? Vida eterna. Viviréis. Pero si prevalece la humanidad, si prevalece la carne, si prevalece en nosotros los malos pensamientos, las malas palabras, el chisme, el conflicto con nuestros hijos, el conflicto con nuestra esposa, el conflicto con el jefe, el conflicto con los trabajadores, si vivimos en ese mundo de conflicto, dándole lugar a todo aquello, estamos destruidos, vamos en picada. Entonces, como no es contra carne ni sangre la lucha, no es la lucha contra mi hijo, no es contra mi esposa, no es contra el vecino, no, es contra aquello que está queriendo destruir mi alma, contra aquello que quiere destruir mi vida. Y que la carne responde justamente a todas esas agresiones. Entonces allí donde el Señor ha operado en nosotros y nos ha dado la fe, nos ha dado las armas de su Espíritu y nos ha dado su palabra para que a través de esas cosas nosotros podamos enfrentar aquellas adversidades, aquellos conflictos en los cuales nosotros personalmente nos vemos envueltos. Voy a concluir aquí en Efesios, donde comenzamos, en Efesios capítulo 6, donde comenzamos. Dice acá que debemos vestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas. ¿Les es familiar la palabra acechanza, acecho? Alguien que está al acecho. Como alguien en el reino animal se ve mucho eso, está al acecho. Está escondido y esperando que aparezca para atraparlo, como le decía Pedro. No tenemos lucha contra sangre y carne. Y luego nos habla de tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y que, habiendo acabado todo, seguir firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. Yo, antes que lo olvide, porque a veces olvido las cosas, fíjense que nunca había considerado dentro de toda esta armadura el versículo 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica. Lo presenta en la armadura de Dios. Hace unos días una hermana, y es mi hermana en la carne, en uno de estos
mensaje, dijo ella, estas luchas, estas guerras, no recuerdo bien la palabra, se ganan de rodillas. Ella usó ese término. Y dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, orando en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia, está dentro de esta lista de la armadura de Dios. Es como es como que lo presenta como un arma para el creyente. Es como que velando en ello con toda perseverancia, es velar en ello con toda perseverancia. Debe ser algo constante en la vida de un creyente, estar orando en el Espíritu y velar en ello con toda perseverancia, junto con toda esta armadura que el Señor nos está presentando aquí en este pasaje de la Escritura. Si ustedes se fijan, de todas estas armas que el Señor ha dotado a la iglesia, solamente una de ellas, es un arma de ataque. Todas las demás armas que nos da son defensivas. La única arma de ataque que aparece aquí es la espada, y esa espada dice que es la palabra de Dios. Qué hermosa arma para defendernos. La palabra de Dios, con esa palabra de Dios nos podemos defender. Dice, y todas las demás son armas defensivas, el escudo, el yelmo, ya la coraza de la justicia, el calzado, está presentado aquí como aquello, se podía graficar en aquellos tiempos como lo hacía un soldado romano. Un soldado romano usaba justamente un yelmo, usaba un escudo, usaba una espada, usaba estas corazas que usaban aquí, el calzado que usaba el soldado. Pero de todas ellas el Señor nos dio un arma que es el arma de defensa para la iglesia, y todo lo demás, todas las armas que son de defensa, y una que es un arma de ataque, y es la palabra de Dios. Con esa palabra se destruye, con esa palabra se derriba, con esa palabra se hace daño al enemigo. Fue con la palabra de Dios que el Señor venció toda tentación en el desierto. Fue con su palabra. Ahora, les decía, si el Señor nos da poderosas, es justamente porque este enemigo es un enemigo poderoso. Por eso les decía, cómo el Señor nos va a dar toda una artillería pesada para derribar a un enemigo débil. No, nadie hace eso. No hay ningún ejército, nosotros de lo que conocemos de la guerra, dependiendo del enemigo es el poderío bélico que ese ejército, que ese país va a utilizar. Nosotros hemos visto en Estados Unidos cuando ha ido a la guerra en el Golfo y en otros tipos de guerra, él desplaza portaaviones y en esos aviones van no sé cuántos, pero cientos de aviones arriba, armados con misiles, ¿no es cierto? Son aviones de guerra poderosos para destruir, pero él no va a desplazar a todo eso para ir a pelear contra una persona al otro lado del continente. No tiene sentido. Sabe que desde el otro lado va a haber un conflicto, se va a encontrar con una oposición severa. Así que el Señor nos está capacitando a nosotros y nos está dando, dice, las armas que el Señor nos ha dado, que son armas poderosas, decía Pablo, armas poderosas para la destrucción de fortalezas, y que esas armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Así que tomemos la armadura de Dios, ¿no es cierto? Vistámonos con esta armadura de Dios para las acechanzas del enemigo que quiere destruir nuestra vida, que quiere destruir nuestra alma, y poder, dice en el versículo 13, y estar firmes en el día malo. Poder permanecer, tenemos el día malo, pero poder permanecer firmes
en ese día malo. Es la palabra que esta palabra es la que el Señor ha puesto en este día, compartir con mis hermanos. Estamos viviendo tiempos difíciles y quizás cada uno de nosotros viviendo situaciones de una y de otra manera. ¿Saben? En estos días escuchaba por las noticias, y yo entiendo que esto no es aplicable a la iglesia y espero que así no sea. Escuchaba que se han intensificado, se han incrementado las violencias intrafamiliares. La pandemia ha llevado al hacinamiento, ha llevado a las personas dentro del hogar y se ha agravado la situación de la violencia intrafamiliar. La relación con los hijos, la relación con la esposa, la relación con el vecino, la relación con el gobierno, la relación con las autoridades, todo ha ido en ese sentido, es como una bomba de tiempo. Pero yo espero en el Señor que en nuestras vidas, en nuestro hogar, esté reinando el Señor, esté reinando la paz, esté el Señor obrando a través de su palabra, estemos con mayor razón que en este tiempo, con mayor razón, que pareciera que es un tiempo de que no tenemos mayores problemas, con mayor razón debemos tomar toda la armadura de Dios, vestirnos y no dejar, sobre todo en nuestro entorno, en nuestro hogar, porque ya en cuanto a nuestra relación en la iglesia, los roces con los hermanos, eso por ahora está suspendido por un tiempo. Dije suspendido hasta cuando tengamos nuevamente que volver a congregarnos y ahí empezar a tener el roce, a tener el contacto, pero ahora tenemos el contacto todo acá interno. No permitir darle lugar al diablo. Pablo decía, no le deis lugar al diablo. No hay que darle lugar. No dejemos bajo ninguna circunstancia y en este tiempo con mayor razón poder tomar la armadura de Dios para que la paz interna en el hogar y el conflicto que se pueda generar en nuestros propios hogares no nos haga daño, no nos haga mella. Esa es la palabra, el mensaje que el Señor ha puesto compartir con ustedes hoy. Muchas bendiciones, saludos a mis hermanos en Santiago que muchos días sin verles, solamente a través de algunos mensajes por WhatsApp o algunas llamadas telefónicas. Los hermanos de Peñaflor, los hermanos aquí en Talagante, muchos de ellos no los he visto. Los de Melipilla, todos mis hermanos allá en Melipilla, que son un grupo hermoso de hermanos también, a todos ellos, muchas bendiciones. Paz del Señor, tomen la armadura de Dios, no le den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, nada, no le den al adversario lugar, cabida en sus vidas. Tomen la armadura y tomen la espada que es el arma de ataque que el Señor nos ha dado para destruir, para derribar, para aniquilar, porque el Señor no ha llegado a ningún acuerdo con el enemigo para no agresión, no ha firmado ningún tratado de paz. Él se ha propuesto, el Señor se ha propuesto destruir a todos sus enemigos, y eso Él lo va a llevar a cabo a través de su Espíritu y por medio de su iglesia. Damos gracias al Señor, que Padre te pido tu gracia para todos aquellos hermanos que puedan estar en sintonía, que puedan estar, y aquellos que han de ver este video, esta grabación. Yo te pido, Señor, si algún hermano pueda identificarse con esta palabra, que tú seas fortalecida, como decía tu palabra, tu siervo Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Oh Señor, separados de ti, ¿qué podemos hacer? Somos indefensos. Estamos a la deriva, separados de ti, nada podemos hacer. Pero si nos fortalecemos en ti, y nos fortalecemos en tu poder, y nos fortalecemos en fuerza,
En ti somos más que vencedores, oh Dios. En ti está la victoria, en ti está el triunfo, oh Señor. Lleva a tu iglesia de gloria en gloria, lleva a tu iglesia de triunfo en triunfo, lleva a tu iglesia de victoria en victoria, oh Señor, te lo pido para aquellas vidas de hermanos que estén pasando un momento difícil de conflictos internos, personales, familiares, o cualquier otro tipo de conflicto, Señor. Que esta palabra sea una palabra de aliento para sus vidas, que se puedan levantar en el poder de tu Espíritu, oh Dios, que se puedan levantar en la fe, que puedan tomar tu armadura, que es un arma poderosa para destruir toda fortaleza, para derribar argumentos, para derribar toda altivez, para derribar todo aquello que se opone a tu gloria y a tu reino, Señor. Bendice a tu pueblo y a todos los hermanos que tienen la responsabilidad de exponer tu palabra. Dales la gracia y dales la visión y la revelación necesaria para que ellos también puedan ministrar tu palabra en beneficio de tu pueblo y en beneficio de tu iglesia. Te lo pido en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Puedes convertir mi corazón en un templo de alabanza y continua adoración. Señor, puedes convertir mi corazón en un templo de alabanza y continua adoración. He pasado por la puerta que es Jesús. He tomado el sacrificio de la cruz. Caminaré hacia tu luz. Humíllame, quebrántame, hazme humilde y pequeño. Aquí estoy, hazlo. Esta es mi vida, te la ofrezco. Humíllame, quebrántame, hazme humilde y pequeño. Aquí estoy, hazlo. Esta es mi vida, te la ofrezco. Puedes convertir mi corazón en un templo de alabanza y continua adoración. Señor, puedes convertir mi corazón en un templo de alabanza y continua adoración. He pasado por la puerta que es Jesús. He tomado el sacrificio de la cruz. Caminaré hacia tu luz. Humíllame, quebrántame, hazme humilde y pequeño. Aquí estoy, hazlo. Esta es mi vida, te la ofrezco. Humíllame, quebrántame, hazme humilde y pequeño. Aquí estoy, hazlo. Esta es mi vida, te la ofrezco. Humíllame, quebrántame,
vida te la ofrezco, Señor. Amén, hermano. Muchas gracias al Señor por la palabra que se trató en el día de hoy para con nuestra vida. Cada uno tome la porción que le corresponde del mensaje que Dios ha tratado con nuestra vida y podamos meditar, reflexionar y pensar cada día qué está tratando el Señor con mi vida. Amén. Así que nuevamente, gracias al Señor por esta bendición, por su palabra, que como decía el texto anterior, como la lluvia riega la tierra, así el Señor riega esta tierra con esta palabra que ha tratado en el día de hoy. Así que hermanos, que Dios les bendiga. En esta semana vamos a estar atentos a las reuniones que van a hacer a través de esta plataforma debido a la pandemia. Así que la gracia y paz del Señor sea con cada uno de nosotros y nos guarde. Saludos. Amén. Vuelve por tu pueblo, Señor. Tu novia dice vuelve, vuelve. El Espíritu y la novia dicen ven. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Cuando en ese momento, en un solo pestañear, a la final trompeta, los muertos resucitarán, incorruptible resucitarán, y nuestros cuerpos transformados serán. Vuelve, oh vuelve, vuelve por tu pueblo, Señor. Tu novia dice vuelve, oh vuelve. El Espíritu y la novia dicen ven. Por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque el mismo Señor, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, muertos en Cristo resucitarán, y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos, en el aire le recibiremos, así estaremos para siempre con él. Vuelve, oh vuelve, vuelve por tu pueblo, Señor. Tu novia dice vuelve, oh vuelve, y el Espíritu y la novia dicen ven. Vuelve, oh vuelve, vuelve por tu pueblo, Señor. Tu novia dice vuelve,
vuelve, oh vuelve. El Espíritu y la novia dicen ven. El Espíritu y la novia dicen